RCG Media. En la mira. Buenas tardes, ¿cómo está? RCG le da la bienvenida al mejor programa del mundo, del universo y de la galaxia. Duélale a quien le duela. Arnulfo Favila, Dani Lecierrus, Belcerda. Presente. Y hoy tenemos de invitado a nuestro diputado federal, Jericó Abramo Más. Otro que regresa, porque luego no regresan. ¿Ya me cromaste? Sí. No, pero De una vez. no te cromé, nomás te presenté. Mi Jericó, nomás te presenté. No, eso hay. Por el programa más infinito. Ah, no, claro. De la galaxia. Ese es un cromo integral. ¿Por qué no sigue tratando mal el presidente a Coahuila, Jericó? Presupuesto de egresos de la Federación, paquete fiscal recibido la semana pasada ante la Cámara de Diputados por parte del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y llega un presupuesto inercial, un presupuesto que viene continuando con lo que se ha venido viendo en los últimos 3 años. En los ramos federalizados vienen incrementos de hasta un 9%. Te puedo decir que para Coahuila el año pasado tuvimos 41.969 millones de pesos de ramo 33 y ramo 28, además de los convenios de descentralización y reasignación de recursos, fondos que están ahí. Pero ¿qué pasa cuando la federación te hace lo que te hizo este año, donde te sacaron 1.500 millones de pesos del fondo federalizado? Cuando tú ya tenías contemplado ese gasto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay alguna aquí? justificación? Primero, pues porque son los subejercicios federales, están y son la planeación del gasto, fue en base a los convenios, te dicen, es que ya te di no, pero me falta aquel, o fíjate, tuve menor recaudación participable, pero no, Coahuila es el 5º estado del país que mejor recaudación participable tiene, es el que más aporta a la federación, es el que más recauda ingresos propios de los 5 mejores del país, cerca de 7,000 millones de pesos recauda Coahuila. ¿Y por qué? Ingresos propios. ¿Por qué? ¿Por los impuestos? Porque hay una credibilidad de los ciudadanos de Coahuila al gobierno del estado, porque hay una buena aceptación del gobernador Riquelme, porque hay buen ejercicio del gasto público, porque hay transparencia en la aplicación del mismo y porque es un estado seguro. La gente cuando siente seguridad de inversión, cuando siente que está mejorando, responde y paga. México depende de varios ingresos, los ingresos tributarios, los ingresos hacendarios, ¿verdad? Los ingresos petroleros, los conceptos adicionales, y estos ingresos lo que hacen es generar el presupuesto que se planea para gastarse cada año. A Coahuila este año vienen propuestos casi 4,000 millones de pesos más para participaciones, mi querido Pepe, del ramo 33 y el ramo 28. A municipios como Saltillo les va a ir mejor. Es buena noticia. El tema es que ese recurso llegue. Ese es el punto. ¿Y por qué no podría llegar? Bueno, un paso a la vez. En papel a Saltillo le va a ir bien. Y luego, En el papel que viene propuesto, miren, si me permiten aquí cámaras, en el papel. Hizo su tarea bien Yo bonita, hago mi mira tarea. nomás. A ver. Y ya este es el 7º presupuesto que me toca discutir, debatir y Ya lo domina. Tendré que aprobar. Si ustedes ven, aquí está la tabla del 2020. cámara 3, aquí. Aquí está la cámara del 2020 con los rubros federalizados, los paquetes. Aquí está la del 21 y aquí está la cámara del 22 propuesto por Hacienda. A Coahuila le va mejor en los ramos. ¿En qué le va mal a Coahuila? No hay fondo metropolitano, no tenemos gastos para salud, no tenemos inversión gastos para productiva. Salud. Ahí te va. O sea, sí tenemos gasto para el flujo, el gasto de la operación de salud. Ajá. Para infraestructura nueva no existe. ¿Y el hospital que iban a hacer en Ramos y eso no? Pero eso es directamente del Seguro Social. No nos toca directamente de la Federación. Ahí te va. Si tú vienes y ves los fondos, ¿sí? El IMSS te viene construcción de la unidad médica familiar nueva de 10 consultorios en Torreón, vienen ceros, ¿sí? Ampliación y remodelación de la unidad de cuidados intensivos de adultos del Hospital General de Zona de Monclova, vienen ceros. ¿Sí me explico? ¿Por qué vienen ceros? Porque el fondo viene con 43 millones de pesos. Este es un estudio que hice yo con el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Sí vienen 43 millones, pero no viene el desagregado de cómo lo van a gastar. No sé si me explico. Sí. O sea, viene directo y ahí se divide a ver cómo llegó. Exactamente. ¿A capricho otra vez? Entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, viene la ampliación y mejoramiento de la red carretera
de la Zacatecas-Saltillo, 100 millones de pesos, que es para completar el tramo que conocemos, que es Que la tiene ampliación ya que años lleva atorada. Tiene ¿Por muchos fin? años agendada. El tramo de la muerte. Tiene más de 10 años que se le mete dinero, pero el tema es que ahorita todavía falta la desincorporación por parte de CT de un tema que hay con particulares. Entonces, ahí vas a tener el dinero, pero no lo puedes gastar hasta que no liberes el tema con particulares. En Saltillo, Jerico, regresa a Saltillo porque no se va a ir bien. Tengo pendiente. Sí llegan participaciones a la ciudad. A ver, ¿O por qué no podrían llegar? Porque eso Ajá. fue lo que a dije. Saltillo no le va mal en participación. Tiene pendiente por el bajo. En el proyecto A de ver si se va a egresos. poder o no. En el proyecto de egresos. Ok. El paquetón. Los paquetes de gasto federalizado hoy traen un promedio nacional de un 8.2% más. Si tú te vas al 2021, que fue año muy duro de pandemia, al 2020, pues lógicamente podemos tener un incremento de casi un 6% más que el año pasado. ¿Sí me explico? Que no llegó. Pero no llegó. Entonces, ¿qué queremos? Modificar las reglas de operación, irnos a la ley de coordinación fiscal, ver cómo le movemos a las fórmulas para que lo que ya está planteado, porque si yo me voy con lo planteado y esto llega, no nos va tan mal. Ok. ¿En qué nos va mal? Fondos metropolitanos vienen ceros. ¿En qué nos va mal? En el fondo de apoyo para seguridad para los municipios vienen ceros. No, pero ¿por qué vienen cero? Pues está Eso la es lo que está broncón mal. de... O sea, ellos gastan a lo que ellos dicen. No sé si me explico. Sí, te claro. estoy mandando lana, pero lo que yo creo. No, sé si me explico. Entonces, esfuerzos O como sea, el los que hace centralismo, es centralismo. esfuerzos como los que hace el gobernador Riquelme de tener un estado seguro, con unas finanzas públicas sanas, con un buen nivel de recaudación, con esquemas de desarrollo social, con inversión para la productividad y la generación del empleo, no tiene ninguna motivación por Con parte eso. del presupuesto. Este es un presupuesto inercial, vuelvo a insistir, que contempla un incremento en participaciones. Eso lo tengo que reconocer, porque también sería, hay que ser... Sí, pero hacia donde ellos quieren, no hacia las necesidades los reales del ramos Estado. federalizados, mi querido Pepe, se le entregan a los estados y a los municipios y ellos es para su gasto. Pues el Estado decide en dónde lo utiliza. El estado Por en ejemplo. sus ramos federalizados. Por ejemplo, Ramo 33, te llega al municipio, son tus participaciones, con eso pagas las nóminas, con eso pagas el agua. Sí, pero el costo tema de la luz. seguridad, de la salud, de la Eso, las educación. inversiones adicionales, el riesgo lo lleva el Estado, el gobierno de Coahuila, y eso es de donde el gobernador Riquelme no ha dejado de arriesgar capital de recurso propio, el impuesto sobre nóminas, las eficiencias que hace recaudatorias. ¿Qué es lo que estamos pugnando nosotros? Que se pueda volver a contemplar en este presupuesto paquetes de fondos concursables con supervisión de la federación en la aplicación del mismo para que pueda llegar a municipios de todo Coahuila para hacer proyectos de seguridad, para hacer proyectos de infraestructura social municipal, para hacer proyectos de recuperación del tejido social. ¿En qué sí vamos a favor nosotros? En el paquete de apoyo a adultos mayores. 285,000 millones de pesos vienen presupuestados para personas pensionadas y jubiladas y personas que no tienen pensión. Y eso está bien porque estamos ayudando realmente a los que más lo necesitan y que su sistema pensionario era muy deplorable y había otros que tenían algo muy poco y no podían salir de la pobreza. Pero hoy nos dice la Coneval que en los últimos 3 años subimos 10 millones de pobres. Entonces, Perico, algo tenemos que modificar. ¿este presupuesto de egresos está configurado con un objetivo político o realmente por lo que necesita Coahuila? Porque Coahuila necesita recursos para seguridad, reitero, educación, Agricultura. salud, agricultura. No trae, mira, para Entonces, es agricultura un tema traemos político. 51 millones de pesos. Lo para ve muy bien el programa de Estado, sanidad y ¿o qué? ¿Es político entonces? Yo no quisiera llamarle político, pues esto es un presupuesto austero que cuida los términos macroeconómicos, que reparte lo que tiene para repartir y que toda la bolsa de 588,000 millones después de los compromisos fiscales, de los gastos petroleros y de los compromisos en fondo de pensiones, deuda, quedan 588,000 millones de pesos que se están redistribuyendo ¿en qué? El aeropuerto, el Ahí Dos está. Bocas, Ahí está, el Tren Maya en los caprichos. y un gran nivel de infraestructura para el sureste. Por ejemplo, O hay sea, ve estados muy como bien el Oaxaca. norte. Necesita invertirle al sur y el norte. Pues ahí está bien. El gobierno le invirtió, el gobierno tiene seguridad. ¿Para qué le doy a Hay Coahuila? estados Vamos como para el sur. Oaxaca, donde hay 400 millones de pesos para caminos rurales, y en Saltillo y en Coahuila vienen ceros. Esas son las desatenciones que Pero creo que también hace tenemos falta que allá, ¿no? mejorar. Por ejemplo, allá en seguridad no está en cero. ¿Es complicado allá? No, a ver, por ejemplo, Fíjate. para Coahuila, el año pasado para el FAST, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que es la aportación que hace la Federación para los esfuerzos de seguridad que hacen los estados, el año pasado Coahuila recibió 216 millones de pesos. Este año vienen 224. O sea, no es un incremento motivante. Te dicen, pues te sigo dando, pero te voy a dar 8 millones más. La verdad es que el esfuerzo que Coahuila hace en materia de cuarteles, armamento,
equipamiento policial, contratación de nuevos elementos, patrullas, capacitaciones, es mayor que lo que recibe. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Tenemos, desde el grupo parlamentario del PRI, estamos construyendo un presupuesto alternativo, que pueda sensibilizar a los diputados de Morena y en las comisiones, y ahora que se integren en 15 días, cada uno de los paquetes que tendríamos que ampliar. Ejemplo, Fondo Metropolitano, cómo resolvemos los problemas de movilidad en Saltillo, en La Laguna, en la región centro, si no hay ningún incentivo para que los estados y municipios puedan meterle una parte igual y poder solucionar problemas de transporte. No hay esa motivación, como tú dices, no está en la agenda. Sí vamos a favor del programa de adultos mayores, claro, y yo lo dije en este programa muchas veces, yo voy a votar a favor de que se les siga apoyando a los que menos tienen, a las personas con algún tipo de discapacidad, a los adultos mayores, a los que no tienen la posibilidad de trabajar. De hecho, aprovecho el comercial, la próxima semana presentaré una iniciativa de ley que fue un compromiso que hice en este programa con los adultos mayores y pensionados, para que hoy modifiquemos más de 10 artículos del Seguro Social. Hoy, si tú eres una persona pensionada y jubilada y vas a trabajar y te da de alta un patrón y ya recibías una pensión o jubilación, el Seguro Social te decía, ahí estás trabajando, te suspendo la pensión mientras trabajas. Algo injusto, porque pensionados de 1,200 pesos al mes, ¿cómo le hacían? Claro. Tienen que buscar un trabajo para poder equilibrar ese ingreso perdido. Mi propuesta es que se le siga dando la pensión, puesto que esta persona que hoy volverá a cotizar va a volver a aportar al Seguro Social, a vivienda y a su fondo médico. Hoy solamente, si vuelve a trabajar, apoya al fondo médico. La modificación que yo planteo es que aporte al sistema médico, al sistema de pensiones y al sistema de vivienda. Vas a nutrir la economía de una familia entera, vas a fortalecer la economía del seguro, del Infonavit, y es un ganar-ganar. Ganan las tres entidades. Presupuesto para Coahuila no tiene nada nuevo, es parecido al del año pasado, con un incremento en participaciones de fondo federalizado. Nos descuidan en materia de infraestructura, nos descuidan en materia de seguridad. Y algo interesante, no hay nada para el campo, viene muy poco. Para educación no hay incentivos, vienen los subsidios a organismos descentralizados estatales, el COECID y el CONALEP, esos tenían que venir. Jerico, ¿no se basará todo esto? No apoyes a la educación técnica, ¿verdad? ¿No se basará todo esto como en una familia? Lo estoy viendo como una familia, donde está apoyando al hijo más desvalido. O sea, aquí entiendo que el norte está bien, la educación, somos de los estados con menos rezago educativo que hay, somos de los estados más seguros, a pesar de que estamos en una situación de riesgo con Tamaulipas, Nuevo León y demás, y se está apoyando a estados vulnerables como Oaxaca, Guerrero y demás. Creo que nos están viendo como el hijo bien educado y que no necesita atención. El esfuerzo que ha hecho Coahuila tiene que ser fortalecido, y por eso yo insistí mucho en campaña de que hay que modificar las fórmulas de aportación de la Ley de Coordinación Fiscal. Si queremos hoy tocar la Ley de Coordinación Fiscal, he escuchado a senadoras, senadores, diputadas, diputados que proponen, vamos a modificar el porcentaje de asignación de la Ley de Coordinación Fiscal, que en vez de que sea 80-20, que sea 75-25, 75 para la Federación, 25 para los estados. Nunca lo van a mover. Y no lo van a mover porque la fórmula está hecha en base a las finanzas públicas que sostienen al país. El país va a tener un presupuesto de 6.4 billones de pesos, de los cuales 1 billón de pesos son para pensiones, 3.6 billones de pesos son para el manejo del gasto público, educación, salud de todo el país, y cerca de 1 billón de pesos este año será para infraestructura. Comparado con el del año pasado, son 400,000 millones de pesos más en infraestructura que el año pasado. Pero como dices tú, licenciada, y lo dices muy bien, está del centro hacia abajo. Se está mandando ese recurso de infraestructura hacia abajo. No, y mucho enfocado al tren y a la Oaxaca, Chiapas, que son estados que requieren mucho. Sí, pero que no sí lo justifican. necesitan. No quisiera yo entrar en un debate y decir los mexicanos de primera y segunda, pero porque que no todos somos descobijen al iguales. norte. Claro. Pero no puedes descobijar al que sí le echa fuerzas Claro, y ganas. claro. Jerico, vamos a la pausa y regresamos contigo. Sí, claro. 27. 27 diputados. Es que a veces no entendemos cómo está Déjenme les explico un poquito, la amigas y conformación amigos. de la Cámara. ¿Cómo es la Cámara? La Cámara son 500 diputados. Para que tú el presupuesto de egresos o la ley de ingresos de la Federación lo votes en un sentido favorable, tú tienes que tener la mitad más uno de los diputados que estén en el recinto. O sea, si estuvieran los 500, tendrías que tener 251 diputados. Ok. Con la mitad más uno de los diputados se vota la ley de ingresos del presupuesto. Para poder hacer una reforma constitucional, o sea, mover la Constitución, necesitas 2/3 partes de los 500, 333 diputados. ¿Estamos de acuerdo? A Morena no le da
para hacer cambios constitucionales con la suma de los votos del PT, del Verde y de Morena, juntos no le da. O sea, no dan 333. Juntos les da 288, pero con esos 288 ya tienen el presupuesto y la ley de ingresos. No sé si me explique. Sí, claro. Entonces, ellos al final del día te mandan un paquete presupuestal y si quieren te dicen, pues así va, ¿verdad? Y tú grita, Mayoritean llora, y ya. Patalea, lo manotea. que quieras. Al final yo tengo 288 y nomás necesito 251 y son míos. O sea, hasta le sobran por si falta alguno. Le sobran. El PRI tiene 71 diputados. No, está bien fregado. El PAN tiene 113. ¿Estamos También. bien? Y el PRD tiene 13. Juntos hacemos 203 diputados. Si MC se sumara a nosotros, seríamos 203 a 200, seríamos 225. Ok. Nos faltan 26 diputados para tener el presupuesto y la ley de ingresos. Pues a cabildear. ¿Qué hay que hacer? Hay que cabildear, convencer. Este es mi 7º presupuesto, esta es mi 3ª vez que ustedes me han dado la confianza de ser diputado federal. He ido a 6 elecciones, he ganado las 6 elecciones. Fui regidor, alcalde, diputado federal 3 veces después de haber sido alcalde. Yo creo que no hay, y lo digo con mucha... No conozco un político de Saltillo que tenga 3 elecciones después de ser alcalde, que haya ganado las 3 elecciones, porque la de senador también la gané en Saltillo. Aquí ganamos Saltillo, saqué yo 130,000 votos y Morena sacó en el 2018 100,000. Sí lo tengo que decir comercial porque luego se nos olvida, no hay que decir. Autocromo se llama Cromado. aquí Tráete el esos, lenguaje Miguel. en la Miresco es Autocromo. Échatelos No, todos. son para Sí, todos. bien no, autocromado el vato. Oye. Tráete esos también. Pero déjame te platico algo, muchacho. Pepe. Y nos Traes falta la el de sociedad Lionel, alumnos del Cumbres. Traes el de Lionel, ya lo dije. ¿El de qué? El chaleco de Lionel. Oye, No los quites los cromos. No, Sí, está- sí, sí, Échame esos dos, es que los voy a terminar quemando. Este Ya es por, todos. este es por la sociedad alumnos del Cumbres, que no la El mencionó. de cumbre también. Es que esa no jugué. No, sale. ¡Oh, no! Toros y deportes con el joven Mena. Gracias, señor. Ya, güey. Oye, entonces, déjenme les termino de platicar. Hoy la Cámara tiene una conformación distinta. Sí, lógicamente, los estados del norte tuvieron una mayoría contra Morena, pero los estados del sureste y centro le dieron una ventaja mayor a Morena. Hoy por hoy no tenemos la mayoría simple que ocupamos para poder redirigir y rediseñar este presupuesto inercial que llegó por parte del Ejecutivo. ¿Qué hay que hacer? Construir agenda. ¿Qué hay que hacer? Decir los porcentajes en los que está el país y qué se requiere para poder subirlos y mejorar los índices de crecimiento económico y bajar pobreza. Sí a favor de los programas sociales, sí. Jericó va a votar a favor de los programas sociales. Sí a favor de los programas de salud, sí. Tanto que ya empezamos a trabajar con los diputados de diferentes partidos, porque yo tengo que hablar con Morena, con el PT, con el Verde, con el PAN, para poder traer el recurso a Coahuila. Y ya hemos logrado, y se logró, y hubo una sensibilidad del gobierno en este tema, de subir el presupuesto de salud. Estamos logrando etiquetar y discutir cerca de 40,000 millones de pesos más para el presupuesto federal de salud y poder corregir lo que Morena había venido haciendo los últimos 3 años, que era descobijar a toda la población en materia de medicinas. Ok. Acuérdense que mucha gente en campaña nos decía, es que no tengo medicinas, voy con mi receta al Seguro Social y de 10 me dan 2, porque había un mal sistema de abasto. ¿Qué planteamos nosotros? Que el sistema de abasto actual se mejore con logística y que se meta más recursos para comprar el medicamento que no se había comprado. Sí oyó el gobierno esa propuesta y ya la incorporó al paquete económico. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que nos digan cómo lo van a gastar. Porque el grave problema del presupuesto, tú lo decías, Pepe, a ver, a Coahuila este año le quitaron 1,500 millones de pesos. Y sí venían propuestos bien bonitos, pero no llegaron. Mi temor es que esos 40,000 millones de pesos de incremento No lleguen. o lleguen a cuentagotas y se agote el año y al final no se vaya a poder consolidar. Jericó, En eso vamos a hacerlo, ¿no? ¿en esos que son 27 los que les faltarían? Nos faltan 26 legisladores. 26 votos, digamos. Dani planteaba algo. ¿Qué dices, Es Dani? ¿Qué cabildeen. Hay que cabildear. Y yo, hay que te estamos cabildear. cabildeando. y yo te pregunto, ¿habrá capacidad para este cabildeo? Y no de ustedes. Los periodistas que están ahí hacen llorar una foto. Sí. Pero ¿habrá capacidad? Señora, una... ¿Qué va? Hacen Ahí estoy yo- capaz. Sí, sí, sí. Ahí estoy en eso. La foto votando. Sí, la foto votando. Pero ¿habrá capacidad de los morenistas de entender esto que de manera
tan entendible, tan simple, con sentido común. Mira, es lo una puedes legislatura de captar, cierre. claro. Yo he estado en 3 legislaturas. La 60 legislatura, donde fuimos 106 legisladores. Éramos la tercera fuerza como ahorita. Éramos la bisagra en el presupuesto y en las reformas constitucionales. Hoy somos la bisagra para las constitucionales. Antes el PRI ni bisagra era. En la pasada, Era nada. no era Sí, nada. no, Estaba muy no difícil. había. No somos bisagra para el presupuesto. No nos ocupa Morena para el tema. Pero sí podemos convencer. Ejemplo. Una legislatura de cierre, que a mí me ha tocado estar en una de arranque, que fue la de 2006, y luego una de cierre, que fue la de 2015. Esta es de cierre. En las legislaturas de cierre tiene que haber mayor negociación. Tiene que haber mayor entendimiento, porque si no lo tienes, ¿sí? El gobierno también va sufriendo el desgaste de la exigencia diaria del gobernar. Creo yo que Morena tiene que entender eso y tiene que construir su agenda de salida. Me refiero ¿Le como- interesará al presidente? Yo ¿Lo, creo que lo sí. entenderá el A ver, presidente? analicemos, creo yo que el haber hecho que el secretario de Gobernación fuera a la Cámara a presentar el informe presidencial, algo que no se veía de los últimos 16 años. A entregarlo, porque sí que ¿Sí lo me había explico? presentado. Fue entregado el informe, pero antes iban a la oficina de protocolo, ni siquiera entraban al Pleno. Hoy ver, ya están entrando diputado. al Pleno en una alianza a decir queremos diálogo, esperemos que ese diálogo sea ¿Qué cierto. opinas de esta llamada? Dice, dicen el sobrenombre, yo digo, nuestro presidente le molesta que en Coahuila se gobierne bien. Para muestra, lo que ocurrió en Piedras Negras. Sin apoyo federal se vacunaron a 1,100 niños de 12 a 17 años. ¿Qué Gracias al opinas? esfuerzo del gobernador Riquelme, que es un ¿Pero le gobernador molesta que Coahuila? concilia. ¿Tú sientes? ¿Cómo? ¿Le molesta Coahuila? Yo creo que no, a ver, yo creo que la agenda de ellas es otra. La agenda de ellos es otra. A ver, lo que tenemos que decir es una agenda de legislación de cierre. Tenemos que construir con el paquete económico de forma muy responsable. Estamos generando un presupuesto alternativo. Nos faltan 26 votos, lo vuelvo a poner en la mesa. Pero hoy por hoy tenemos que construir con todos acuerdos. Tenemos que generar equilibrios. Y para eso Pero la es que, gente nos Federico, votó. ¿Logramos hemos- hacer que modificaran el presupuesto de salud? Sí lo hicieron, ¿eh? Ya han ustedes convivido, es más, tú fuiste alcalde con un presidente de la República que no era de tu partido. Así es. Ya convivieron ustedes con esa parte y no es que tengan agendas diferentes, pues en la agenda del presidente tienen que estar los mineros de Rosita, tienen que estar los ganaderos del norte de Coahuila, la cuenca tenemos que lechera de estar todos los Laguna mexicanos. y el sector automotriz, todos exactamente. Por eso nuestra voz es una voz valiente, es una voz de certidumbre para todas esas personas que no están incluidos en ese paquete económico. Por eso yo estoy preparando un mensaje que daré el próximo jueves en la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Yo seré el que abre a nombre del grupo parlamentario, hablando de cuál es la posición en materia económica nuestra, qué vemos del paquete económico. Creo yo que en los términos macroeconómicos el país tiene números que ya se venían dando, se han mantenido esos números macros, pero en el micro no vemos un cambio. Sí hay programas sociales de apoyo a los más necesitados, como el del programa de 65 y más, que vamos a apoyar y que vamos a votar, pero hoy tenemos 10 millones más de pobres. Algo se está haciendo mal en la entrega de esos recursos, algo no está terminando de fraguar, no hay una continuidad de proyectos para fortalecer de infraestructura social a aquellas demarcaciones que están olvidadas, que están abandonadas y que no generan competitividad. Hoy tenemos que fortalecer la dignificación del empleo. Sí se ha subido el salario mínimo, algo que era necesario, y creo que si no se hacía, se estaba siendo irresponsable. Pero hoy amanecemos con la noticia del IMCO que la canasta básica que hace un mes costaba 1,702 pesos, hoy cuesta 1,820. Y así Pues ya no me progresivamente. alcanza. Y hoy un trabajador que te dice, sí, ya Ahorita recuperé el no. empleo. Ya no hay que comer Pero el carne. empleo que recuperaste ya no trae el nivel de ingreso ni de aprovechamiento de ese recurso para poder completar lo que antes necesitabas o lo que hoy necesitas. Entonces, es más barato tu paga. Te pagan menos que antes. Hoy ganas menos que antes porque tu dinero vale menos que antes. Claro. Aunque hay un Ok. proceso de inflación. Agosto cerró con una inflación del 6.8, traemos un acumulado de inflación del 4.7. Yo creo que el año va a cerrar con 5.2% de inflación. La inflación es la peor deuda que le puedes dejar a un país, pero digamos que la inflación se mantenga así. ¿Qué tenemos que hacer? Detonar la infraestructura. Algo así como se hizo después de la época de la posguerra, el famoso Plan Marshall, que reactivó la economía de todos los sectores que habían sido dañados por la guerra. Bueno, hoy después del COVID, lo que nosotros le estamos planteando al Ejecutivo es cómo fortalecemos un gran programa nacional de infraestructura que se doten de 400,000 millones de pesos para poder hacer puro mantenimiento de infraestructura existente. Sí. Ojo, plazas, parques, valles, ya tenemos. carreteras.
No nuevo, vamos a mantener Lo lo que ya ya tenemos. existente. Y si lo ya existente le metes 380 mil millones de pesos para fortalecerlo y rehabilitarlo, vas a detonar un gran número de empleos del primero y segundo sector. Vas a fortalecer la economía de las familias más abandonadas. Vas a generar un ingreso económico mayor al que hoy se tiene. En eso vamos a trabajar y ese fue nuestro compromiso. Gracias, mi diputado. Dejo Te manda muchos saludos la gente. Acá El licenciado también. Gerardo Pérez te manda saludos. Muchas. Gracias. Oye, nos levantó. Oye, de- dejamos Un abrazo. para Y otra. Acuña, Es te que manda antes de saludar. entrar al aire me estaba comentando un tema interesantísimo sobre la reforma eléctrica. Ahora, Reforma eléctrica. ahora que regreses. Reforma otra. eléctrica es posible que llegue este mes. Es algo que tenemos que analizar con mucha profundidad. Creo que tendrá cosas rescatables, otras que no pueden caminar. La Comisión Federal de Electricidad sí está en números negros, pero está en un riesgo si no se le empieza a dotar de energía. ¿Cuándo limpias regresas mayores. para que Cuando nos- ustedes me lo digan. Ah, La puertas próxima semana abiertas. presento mi primera iniciativa de ley, que fue un compromiso que hice con Ya ustedes. fue Chema, del mucho Seguro Social. autocromo, don Jerico. Aquí nos vemos, pues, ahora que regreses. Vamos a de la esa- pausa y regresamos. Después de presentarla, aquí te esperamos. Si nos llega la eléctrica, se las presento.